Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en un modelo unicompartimental con administración por vía oral. En esta diapositiva lo que podemos observar es la administración por vía oral, los distintos segmentos del tubo digestivo y vemos como nosotros por un lado le damos una dosis de droga administrada y de acuerdo a eso vamos a tener droga que se absorbe y pasa a circulación sistémica y droga que no se absorbe al final de todo y que es eliminada. Por un lado pueden ver también el hígado, lo que sería el primer paso hepático, y en la circulación sistémica lo que sería la droga biodisponible. En esta diapositiva lo pueden ver un poco más gráfico todo, ¿no? Hay una fórmula que por ahí sí la vamos a usar para algunos problemas que vamos a tomar, que es la de droga disponible sobre droga administrada, que eso es la fracción biodisponible. Droga disponible es la que llegó a la circulación sistémica y droga administrada es la que yo le administré. Esa fracción biodisponible, como vamos a ver después, se multiplica por 100 y nos da un porcentaje. Acá estamos viendo un poco gráficamente también la cinética de compartimental de absorción vía oral. Monodosis, me refiero a que es una sola dosis. Vemos por un lado la constante de absorción y por el otro lado la constante de eliminación, ¿no? A nivel digestivo. Esta diapositiva de alguna manera nos marca una curva concentración-tiempo típica de un fármaco administrado por vía oral. Préstenle atención a esta diapositiva y a esta curva porque es muy importante para entender todo lo que es la cinética de una droga administrada vía oral. Pueden ver abajo una flechita de tipo verde que en realidad nos marca la latencia de absorción. Quiere decir que es el tiempo en el que yo le doy un comprimido y se empiezan a ver niveles plasmáticos de droga. Ese es el tiempo de absorción, ¿no? Que va a estar dado por un lado por la forma farmacéutica, por cuestiones de índole farmacéutica. Después tenemos por otro lado el pico plasmático o la concentración máxima, o Cmax, y tenemos la ventana terapéutica, que la ventana terapéutica es la distancia que hay entre la concentración mínima efectiva, CME, en la diapositiva, o concentración mínima tóxica, CMT. En cuanto a la vida media, nosotros hablamos en términos generales siempre de la vida media de eliminación. No hablamos de la vida media de absorción, por lo general, pero esta existe sobre todo en comprimidos o compuestos que nosotros damos por vía oral. En este caso, cuanto más rápida es la vida y tiempo medio de absorción, menor es la vida media. ¿Eso qué quiere decir? Si yo le doy un comprimido que se absorbe rápidamente, la vida media de eliminación de ese fármaco va a ser de alguna manera menor, porque quiere decir que se absorbe rápido, se elimina rápido y permanece menos en el cuerpo. Y esto proviene de la fórmula del logaritmo natural de 2 sobre una constante que es la constante de absorción o Ka.
En esta diapositiva vemos la influencia de la vía de administración y de la preparación farmacéutica. Fíjense las áreas bajo la curva de la vía intravenosa, intramuscular, oral y rectal, que es una vía que la verdad que hoy prácticamente está perimida, si bien se usaba hace varios años atrás. Y fíjense también en la derecha la diferente área bajo la curva de formas intravenosas, solución oral, cápsulas y comprimidos. Cada forma farmacéutica de alguna manera tiene biodisponibilidades diferentes. ¿Qué es la cinética bicompartimental? En este caso tenemos dos compartimientos teóricos en los cuales un fármaco tiene dos fases de eliminación. En la primera fase o alfa permanece en el compartimiento central y predomina la distribución, y en la fase beta, que es un poco más lenta, predomina la eliminación en el tiempo, ¿no? Un ejemplo típico de un fármaco con cinética bicompartimental son los psicofármacos, que por lo general son muy liposolubles y actúan durante la fase alfa. También, por ejemplo, los anestésicos generales del tipo del tiopental sódico van a actuar sobre la fase alfa donde se están distribuyendo, y en la fase beta es una fase de eliminación lenta. Generalmente la cinética bicompartimental tenemos un compartimiento central, que sería el plasma o a nivel sistémico, y un compartimiento periférico con el cual el plasma intercambia fármacos tanto para un lado como para el otro, ¿no? Y eso estaríamos hablando de una cinética bicompartimental. ¿Qué es la cinética de acumulación? Hasta ahora nosotros habíamos visto lo que es la administración de drogas tipo monodosis, ¿no? En el cual le doy una dosis única. En la cinética de acumulación yo les doy dosis repetidas. Lo que está visto es que cuando uno da un fármaco con intervalos de dosis, es decir, cada tanto lo doy, esos intervalos de dosis, menores a 4 vidas medias, se produce acumulación. Por ejemplo, si un fármaco tiene una vida media de 5 horas y yo lo doy en un intervalo de dosis menor a 20 horas, porque 5 vidas medias por 4 es 20, tendría que producirse, digamos, acumulación. Eso también va a depender de una propiedad del fármaco y también de la eliminación del mismo. En este caso, en este gráfico, tenemos una cinética de acumulación en un modelo unicompartimental endovenoso. Abajo vemos las vidas medias como vidas medias absolutas. Fíjense qué pasa con las 4 vidas medias. Si ustedes observan para arriba van a ver cómo que se alcanzó un estado estacionario, en el cual se elimina lo mismo que se administra, ¿no? O llamado estado de meseta, estado estacionario o steady state, ¿no? de los americanos. Acá vemos como que se alcanzó un equilibrio, y ese equilibrio aproximadamente se alcanza a las 4 vidas medias. ¿Qué es lo que podemos ver en este gráfico? Fíjense que a las 4 vidas medias, en el valle, o sea la parte inferior de la curva que estamos viendo acá, vieron que hay como picos, como si fueran un serrucho. La parte inferior, o el punto inferior de ese es la meseta, y el punto máximo es el pico, ¿no? Yo le doy una dosis de 800 miligramos. Fíjense como las 4 vidas medias, el pico inferior, aproximadamente son 750 miligramos que se eliminan. Es que aproximadamente se elimina lo mismo que le doy, ¿no? Ahí se alcanzó lo que sería el periodo de la meseta.
¿Qué es el factor de acumulación? El factor de acumulación nos marca en la fórmula la concentración en la meseta sobre la concentración luego de la primera dosis. Esto se calcula tanto comparando los picos de la primera dosis con respecto al pico de la dosis, de alguna manera las 4 vidas medias, un pico comparado con otro pico plasmático, o bien los valles o la parte inferior al inicio de la dosis, de la primera dosis, con respecto a cuando alcanzó las 4 vidas medias. Si ustedes observan, tendrían que en este caso hacer, si comparan los valles, 400 dividido, perdón, en este caso sería 750, que es la concentración en la meseta, sobre 400, que es el valle después de la primera dosis. Y eso les tiene que dar un número. Si es menor de 2, no les va a dar acumulación. Y si es mayor de 2, sí, ese fármaco tiende a acumularse. Vamos a definir un poco qué es dosis de ataque o de carga. La dosis de ataque es una dosis usualmente mayor, inicial, para alcanzar el estado estacionario en un tiempo más corto, y con ese estado estacionario uno estaría alcanzando los niveles terapéuticos deseados. ¿Cuándo voy a usar una dosis de carga? Cuando yo no puedo esperar que el fármaco cumpla las 4 vidas medias y alcance la meseta. Por ejemplo, si un paciente tiene una arritmia que es tratable con amiodarona, la amiodarona tiene una vida media de 28 días. Yo no puedo esperar un mes para que le haga efecto porque la arritmia pone en peligro la vida y la tengo que tratar rápidamente. Esa es la dosis de ataque o de carga. ¿Qué es la dosis de mantenimiento? La dosis de mantenimiento es aquella dosis que yo utilizo cuando el fármaco ya alcanzó los niveles terapéuticos deseados en el estado estacionario. Por ejemplo, yo le doy 10 miligramos cada 8 horas. Esa sería la dosis de mantenimiento. ¿Cuándo uno monitorea los niveles séricos de una droga? En realidad uno los monitorea cuando son fármacos de un rango terapéutico estrecho, es decir, cuando si yo o me paso de dosis cometo errores, o cuando le doy menos dosis de la habitual puede pasar que el paciente tenga problemas. Para darles un ejemplo, un antiepiléptico, ¿no? Si yo de alguna manera se pasa del nivel sérico puede haber toxicidad, por ejemplo con la fenitoína. Y si tiene menos nivel sérico que el deseado, el paciente puede tener una convulsión. ¿Cuándo se realiza la toma de muestra? Varía de droga en droga, pero por lo general se hace en el valle antes de la administración que le tengo que hacer. Por ejemplo, si yo le tengo que dar el fármaco a las 8 de la mañana, 8 menos 5 le tomo la muestra, que es el periodo del valle, antes de darle la dosis que tengo que darle. ¿Cómo se interpretan los niveles séricos? Bueno, depende de varias cosas, no solamente, nosotros no nos podemos basar solo en un nivel sérico para decir si el paciente tiene intoxicación o si tiene falta de eficacia, sino que también es una parte y hay que correlacionarla con aspectos clínicos o de otro tipo.
En este gráfico lo que podemos apreciar es la acumulación que se produce cuando yo le doy un fármaco con intervalos de dosis menor, por ejemplo de 200 miligramos cada 2 horas. ¿Qué es lo que nos muestra? Esto es un gráfico de una droga administrada por infusión intravenosa. Los niveles normales, digamos, por infusión endovenosa son los que están marcados en negro, que hacen una subidita y después permanecen estables, ¿no? Donde dice 100 miligramos por hora infusión endovenosa. Lo que nos marca este gráfico es que cuanto menos tiempo es el intervalo de dosis, más acumulación hay, y eso se puede ver en los picos y en los valles de la curva concentración-tiempo. Finalmente, para terminar ya con la clase de farmacocinética, tenemos tres curvas acá. Una, la que está totalmente en negro, que es la droga de referencia, una curva concentración-tiempo de un fármaco administrado por vía oral. Después tenemos una droga de mayor vida media de eliminación, que es la de arriba de todos. Fíjense cómo tarda en la parte de eliminación en eliminarse, con respecto a la otra que baja la concentración rápidamente. Y una que tiene una mayor velocidad de absorción. Fíjense el pico plasmático que hace, que es mucho más alto y precoz que la droga de referencia, ¿no? Esto es lo que nos estaría marcando esta curva, es simplemente a título informativo.